Ya nos vamos conociendo más con los nuevos. Los antiguos no han aprendido, quieren seguir sufriendo, por eso se han puesto a escribir. ¿A ver? Entonces, y por si acaso, las diapositivas las doy siempre antes del parcial, no las doy hoy día, mañana, pasado. No me molesten, tomen sus apuntes. Doy las diapositivas si se portan bien, se las doy. Si se portan mal, pregúntenle si no haya, me olvidé tu nombre ayer. Viviane, sufrió su grupo en C, pregúntenle. Entonces, pórtense bien y yo les voy dando las diapositivas, no se preocupen, ¿sí? No las vendo, no hago negocio, nada de eso. Así que, bueno, siempre me gusta empezar con el calendario académico porque ustedes ya saben cuándo van a ser los feriados, cuándo no nos vamos a ver, qué día ya es su segundo parcial, su primer parcial, supuestamente del 21 al 26 de agosto. Imagino que para nosotros, como recién estamos comenzando, esta sería la segunda clase. En la anterior clase vino mi hermano porque yo no estaba acá en Santa Cruz, estaba en La Paz. Entonces, sería esta la segunda clase, sí, supuestamente. Entonces, mayormente en neumología nos dan 4 clases y damos examen. Entonces, yo calculo que va a ser para el 30 de agosto, por ahí el examen, ¿sí? Así que ya vayan preparándose. El examen yo lo tomo mayormente el primer parcial hasta donde he avanzado. No existe conmigo eso de que, hay que tema 1, 2, 3, 4, 5, avancé solo 3 temas, el 4 y el 5 ustedes lo estudian, ¿no? ¿Sí? Yo lo que doy, vamos a dar examen. Y terminamos el semestre en noviembre, ¿ya? Segunda instancia solamente dan aquellos que han sido demasiado dejados en el semestre. Entonces, para entrar a la neumología nosotros tenemos que aprender o recordar, más bien dicho, mejor dicho, perdón, anatomía, histología y fisiología. Entonces vamos a dar un breve repaso de anatomía. En la anatomía ustedes tienen que acordarse que el aparato respiratorio se llama justamente aparato porque está compuesto por un conjunto de órganos, ¿sí? Y estos órganos, al unirse, a juntarse, forman un aparato que es diferente a sistema. Han debido escuchar ustedes el sistema nervioso, el sistema linfático, ¿no es? Entonces, aparato con sistema es muy diferente. Por eso odio cuando algunos dicen el sistema respiratorio. No es sistema, es aparato, ¿ya? El aparato respiratorio va a estar dividido para su mejor estudio en 2 partes: vías superiores, vías inferiores. ¿Dónde es la división de las vías superiores? Aquí, en la epiglotis, ¿sí? Este agujero que ya está entrando a la tráquea se llama la glotis y la tapita que lo tapa se llama epiglotis. De la epiglotis hacia arriba nosotros si vamos viendo desde donde empieza la nariz, ¿ya? Como dice aparato respiratorio, sirve para la respiración. Entonces empieza desde la nariz, donde en las narinas entramos a lo que se conoce como la nasofaringe, porque es la nariz, de ahí, todo lo que es la región nasal con los cornetes, y de ahí recién empieza la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe o laringofaringe, que es mayormente conocido, ¿sí? Cuando van a estudiar un poco más a profundidad esto de acá, vamos a ir mencionándolo en neumología, pero no es mi tema de avance ahora, ¿sí? Sino que más van a ver esto en otorrinolaringología. Eso estudia la otorrinolaringología, ¿sí? Pero la neumología, vamos a ir, mientras vamos avanzando, vamos a ir viendo que muchas enfermedades de acá afectan aquí. Entonces el aparato respiratorio, lo que conoceríamos como vías aéreas inferiores, sería lo que vamos a estudiar en neumología, comenzando desde la epiglotis, lo que es la tráquea, ¿sí? Con la laringe. Se divide la tráquea en bronquios, los bronquios principales, del lado derecho 3, del lado izquierdo 2, eso ustedes se acuerdan anatómicamente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros dividimos las vías en neumología, van a tener cuidado con las divisiones que hacen los diferentes libros o las diferentes escuelas de medicina. Ustedes saben que muchas veces lo que leen en un libro no lo encuentran igualito en otro libro. Por ejemplo, si ustedes leen Medicina Interna de Harrison, no es
lo mismo que medicina interna de carreras. ¿No conocen un libro, no ven? Una cosa así grande. Entonces, cuando ustedes ven eso en las escuelas, traten para que se distraigan porque hay algunos que están. Entonces, hay división, por ejemplo, vía aérea superior, vía aérea inferior, ¿no? Y aquí se divide vía extratorácica o vía intratorácica, que quiere decir que está dentro del tórax y fuera del tórax, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente, aquí tenemos a nuestra amiga Mayara, ¿ven? Allá está su colega Maraiza. Si nosotros revisamos a Mayara, aquí, perdón, hasta ahí, en esta parte que ustedes no lo crean, de la clavícula, en esta parte superior, yo estoy tocando el vértice pulmonar de ella. ¿Sí? Sí. Entonces ya sería eso la parte intratorácica, y de aquí hacia arriba sería la parte extratorácica. Entonces, las diferentes escuelas pueden usar vía aérea inferior o superior, o vía extratorácica o intratorácica. Tienen que acordarse que ahora, cuando empezamos a estudiar la vía aérea inferior, que les dije que empieza desde la laringe, baja la tráquea, empiezan los bronquios van a empezar a hacer la famosa dicotomización, que significa división de dos en dos en dos. Cada uno va a originar siempre dos. Esta dicotomización, ¿ya?, nos sirve para entender las patologías que vamos a ir viendo a futuro, ¿no?, en las otras clases. Se van a ir dando cuenta que estos bronquios van a llegar hasta la división 16 más o menos y van a ir cambiando su estructura ya histológica. Cuando cambia la estructura histológica, de bronquios pasan a ser bronquiolos, y estos bronquiolos a su vez se subdividen en bronquiolos respiratorios y terminales, y por último llega a ser los alvéolos. Primero vienen los bronquiolos terminales, después los bronquiolos respiratorios y por último alvéolos. Ahorita voy a explicar la diferencia entre ellos, ¿sí? Acuérdense también que en anatomía nos enseñaron que, por ejemplo, por anatomía nosotros ya podemos ir deduciendo algunas enfermedades, algunas situaciones que podemos ver en emergencia, ¿no? Todo médico que se forma recién formado, todo estudiante que ya está formado como médico, su cucu, ¿sabe qué es esto, no? En Brasil usan igual. Miedo. ¿Qué significa? Cucu es emergencias, atender emergencias. Dicen, hay un plantón de emergencia, estoy enfermo, o tengo que hacer otra cosa. ¿Por qué? Entonces, ¿en qué nos ayuda la anatomía? Por ejemplo, si le llega a un paciente, un niño de unos 5 años, pongámosle menos, 3 años, a la emergencia, y le dice el papá que el niño de repente le estaba jugando, no lo estaba mirando, pero de repente el niño le empezó a mostrarse desesperado, fatigado y disneico, y empezó a toser. Y le preguntamos con qué estaba jugando, y él dice estaba jugando con una arveja, las hervillas que le dicen ustedes. Entonces los niños son dañinos y muchas veces ellos agarran y se lo ponen. ¿No han hecho eso ustedes, niños? No. Pero hay, ¿no ven? Dañinos. O las pilas de relojes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se meten y los niños, como no tienen control y no saben el peligro, hacen y se van. Entonces, cuando ustedes ocultan a ese paciente, ustedes van a ocultar que en ese paciente hay sibilancia unilateral solamente del pulmón derecho, pero no del pulmón izquierdo. ¿Qué es lo que ha pasado? Normalmente nos enseñan, o les voy a ir enseñando, que una patología que da sibilancias bilaterales en ambos lados es el asma o el medio. Pero cuando sucede en un solo lado es por obstrucción. Pero ¿por qué se está yendo al pulmón derecho y no se fue al pulmón izquierdo? El 90% se va al pulmón derecho, por la anatomía. Porque el bronquio derecho, el bronquio principal que se va a dividir en los 3 bronquios secundarios, es siempre inclinado y el izquierdo es más horizontalizado, perdón. ¿Sí? Y por esa razón, cuando ustedes vean a un paciente que esté sospechando de obstrucción, entonces lo primero que van a analizar va a ser la sibilancia, y que son mayormente unilaterales, ¿no? Entonces, aunque ustedes no crean, esos pequeños tips que podemos hablar, decirlos así, de anatomía nos ayuda para poder hacer una lógica y poder llegar a un diagnóstico.
Entonces, ahí la importancia de que ustedes sepan siempre anatomía, ¿ya? Si nos vamos a la parte, aquí está anatomía de nuevo, está explicando la laringe y la tráquea, los bronquios, cómo se dividen. Acuérdense que el pulmón derecho se divide en tres: bronquio principal superior, medio, inferior. Eso origina tres lóbulos. En cambio, a este lado solamente hay dos, superior e inferior, que origina dos lóbulos. Pero el mismo superior se comporta como si fueran estos dos juntos. Acuérdense, con la famosa culmen y la língula, ¿no es? Entonces, que al final termina a ser como una representación del pulmón derecho. No sé si se acuerdan de anatomía, pero eso sí, lo llevaron en anatomía, ¿sí? Aquí hay que acordarse de esto porque también nos ayuda a entender las patologías respiratorias. Cuando ustedes van viendo cómo se va dicotomizando los bronquios, les dije que va a llegar más o menos ya a la división 15, a la zona 15 o 16, que de ahí ya no van a ser bronquios, sino van a ser bronquiolos, ¿no? Y esta zona de los bronquiolos, cuando dicen respiratorio, se llama respiratorio porque justamente aquí empiezan a nacer pequeños alveolos. ¿Se están viendo? No está en todo el tubo, pero tiene uno, uno, uno. En cambio, los alveolos son como un racimo de uva. ¿Se está escuchando hasta el fondo? ¿Sí? Ya. Entonces, es como un racimo de uva, pero cuando hablamos bronquiolo respiratorio, es porque están haciendo ahí, por así decirlo, unas cuantas uvitas, ¿no? Están haciendo los alveolos. Esa zona se conoce como zona de transición. ¿Por qué? Porque aquí se conoce como zona muerta. Significa que en esta parte los tubos o los bronquios no producen la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Jefferson. Saída de gás carbónico en cada decilio. Ya, eso, la hematosis es el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Que eso sucede mayormente, en la mayoría del porcentaje, en los alveolos, ¿sí? Entonces, esta zona se llama transición porque es una zona que se está convirtiendo de una zona que no produce la hematosis a una que va a estar la hematosis completamente. Y a partir de la división 20 ya es la zona respiratoria, ¿sí? Es donde se va a producir el intercambio gaseoso, también llamado hematosis. Si se dan cuenta, aquí puse un dibujo encontrado en internet, aquí también otro dibujo del libro de una revista chilena. Y hablando de chilena, ¿dónde está la chilena que estaba en este grupo? Anjuli. Tiene falta, le vamos a quitar juntos. Ya. Entonces, los bronquiolos, fíjense, hay los bronquiolos terminales que no tienen todavía sacos alveolares y los bronquiolos respiratorios tienen. Pregunta de examen, siempre, ¿verdad? Diferencia entre bronquiolo terminal y diferencia entre bronquiolo respiratorio. Siempre la pregunto. Obviamente, para los nuevos que recién están conociéndome, no vayan a esperar que va a aparecer la pregunta como les estoy diciendo. Ya les dije, mis preguntas no son tan difíciles, pero tampoco tan facilitas. Puedo poner la diferencia entre los bronquiolos respiratorios y los bronquiolos terminales. Es número 1, número 2, número 3, número 4. Y usted tiene que buscar cuál es. ¿Sí? Ahí tenemos nuevamente otra imagen más detallada de lo que estábamos hablando, la zona conducción o zona muerta, que es también conocida antiguamente en los libros, la zona transicional y la respiratoria. Aquí tenemos el famoso lobulillo acinal, que el lobulillo acinal vamos a decir que es como la unión de varios racimos de uva, que siempre trato de explicarlo para que lo entiendan, que está definida por una membrana, y justamente el pulmón, toda su composición del pulmón está hecho por varios lobulillos y así, ¿no? ¿Sí? Si seguimos avanzando, acuérdense, escucha, ahorita no se ve mucho por la luz, no sé si, creo que todo el pinche semestre vamos a estar con esa luz así, que no nos va a dejar ver. Entonces no sé, que el anterior semestre mi grupo favorito era el E, y la mayoría del E están acá. Y si se organizan de nuevo, aunque sea ponerle papel, no sé qué se le podrá poner, porque también es por la acreditación, pero no sé, pídanle unas cortinas más oscuras a la universidad. ¿Ya? ¿Por qué? Lo que pasa es que este dibujo
Lo pueden encontrar igual en internet para irlo viendo ya hoy día. Lo que quiero mostrar aquí es que aquí están los alveolos y por aquí llega la arteria pulmonar, se divide en capilares y de ahí va la vena pulmonar. ¿De dónde nacía la arteria pulmonar? Rito, el novio de Rita. Estaba esperando. Me encargaron, me dijeron de atrás. ¿De dónde viene la arteria pulmonar? Ana Beatriz. El ventrículo derecho. Recuerden que la sangre que no está oxigenada, vamos a decirlo así, porque en realidad tiene oxígeno, pero mayor cantidad de dióxido de carbono, y necesita oxigenarse, llega a través de las venas, ¿sí? que nacen de los capilares de los órganos. Esas venas, por la vena cava superior o la vena cava inferior, inferior y superior, llegan siempre a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar que va hacia los pulmones. Justamente va a salir del ventrículo derecho y llegar por acá esa sangre sin oxígeno, poca cantidad de oxígeno, se va a oxigenar y luego viaja por las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda en número de 4 o 5. ¿Sí? Y ahí se produce la hematosis, ¿no? Diferencia entre arteria y vena. Esta la hice en el anterior semestre, a ver si se acuerdan lo de Carlos. Antiguamente nos enseñaban en las escuelas que toda arteria transporta mayor cantidad de sangre oxigenada. Sí. Y la vena, mayor cantidad de sangre con dióxido de carbono. Pero si nosotros vemos excepto ahí este dibujo, la arteria está llevando con más cantidad de dióxido de carbono y la vena con más oxígeno. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambia acá en el pulmón? Nada. La dije en cardio. No. Porque la vena hierro y la arteria. No, la diferencia es que la arteria es lo que está ligada al corazón. La vena es que va a llegar al corazón. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Pedro, ¿verdad? Pedro. Le vamos a poner más nota, Pedro. No se le acuerda, ¿ya? Todo vaso sanguíneo que nace del corazón es arteria. Y todo vaso sanguíneo que nace un órgano y va hacia el corazón es una vena. Entonces, los capilares, pasando los alveolos, están haciendo los capilares venosos y se forma la vena. Y ahí ella transporta más cantidad. ¿Sí? Entonces, esos conceptos que nos enseñaban antiguamente, de que nos decían una arteria lleva más cantidad de oxígeno y la vena más de dióxido, no se cumple acá. Entonces, desde ahí se prefirió decir que todo vaso sanguíneo que nace del corazón es arteria y todo vaso que le llega al corazón es una vena. Bueno, entonces, si nosotros sabemos anatomía y nosotros nos acordamos, después lo mezclamos con fisiopatología, con semiología, y nosotros queremos llegar a un diagnóstico, pues nos acordamos de la parte anatómica, por ejemplo, la laringe cuando es inflamada, ya sea por una infección, algún microorganismo, viral, bacteriano, micótico, parasitario, o por procesos autoinmunes donde se activa la cascada del complemento, ¿sí? O procesos que hacen que haya una hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, o tipo 3, o tipo 4. La cosa es que llegamos a inflamación. Si se inflama la laringe, vamos a conocer como la típica laringitis. Si se inflama la tráquea, traqueitis. Si se inflama los bronquios, bronquitis. Los bronquiolos, bronquiolitis. Y si se inflama los alveolos, la famosa neumonía. Muchas veces ustedes van a escuchar que el paciente tiene una laringotraqueitis, ¿sí? Entonces, si ustedes van analizando, es fácil neumología, no es difícil, ¿sí? Es mucho más fácil que cardio todavía, que no se enteren los neumólogos, me van a matar, ¿ya? Entonces, pero es más fácil de comprender, ¿ya? Entonces, no es difícil, no lo vean como una materia difícil. Histológicamente nosotros tenemos que acordarnos que... Doutor, uma pergunta. Dime. Quando
os alvéolos estão inflamados, no caso, não é isso? Se não há, como ele se inflama se não há uma gripe, outra inflamação assim, como é que ele se inflama? ¿Entendeu ou não? Sí, entendí. Lo que pasa es que muchas personas, bueno, muchos pacientes van a tener diferentes tipos de inflamación que va a afectar al pulmón, al alveolo. Por ejemplo, lo típico, que vamos a avanzar más adelante, hay pacientes que empiezan con un resfrío común. ¿Sí? El resfrío común se da por un virus. O podemos empezar con una típica faringitis viral, ¿no? Que todavía el paciente no tiene COVID, ¿no? O el famoso COVID, si quieren. ¿No? Entonces, los pacientes que a veces agarran COVID o gripe, como ser la H1N1, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se comporta un virus? Acuérdense de virología, lo que van a avanzar en virología. Un virus no puede vivir solito. Lo que él hace es meterse a nuestra célula, utiliza la maquinaria de nuestra célula y se multiplica. Pero él solito no se puede multiplicar. Entonces, él al meterse a nuestra célula causa un daño, liberan sustancias inflamatorias que la van a llevar el inmuno, llamadas la citoquina, citocina o interleucina. Eso va a llamar a células que van a venir a atacar, ¿sí? Por ejemplo, linfocitos. Estos linfocitos, cuando ataquen, van a destruir la célula, porque quieren matar al virus. ¿Dónde estaba el virus? Dentro de la célula. Entonces, para matarlo al virus, lo que hacen es destruir la célula. Por eso es que empieza el proceso de inflamación a hacerse más grande. Y el virus, cuando se va multiplicando, puede empezar como una enfermedad o una inflamación de las vías aéreas superiores y va descendiendo por los bronquios, bronquiolos y llega hasta los alveolos. Por eso es que es común que pacientes con COVID y con gripe, las famosas influencias tipo A, H1N1, H5N1, H3N2, causan neumonía en el paciente. E no caso de dengue, doutor, como que ahora eu creio que En enero dengue no es que sea una neumonía que el dengue directamente produzca. Lo que pasa es que el dengue produce una gran vasodilatación. Esa vasodilatación exagerada produce que el líquido se salga hacia el intersticio y en el pulmón va a empezar a producir un edema agudo del pulmón y hasta un derrame pleural. El paciente, si ya está con dengue, al tener ese proceso de vasodilatación y de derrame pleural con edema agudo del pulmón, que es diferente, que va a estar en el intersticio, él está predispuesto a que haya una sobreinfección. ya está bien ahora. Ahora está bien, doctor. Entonces, la sobreinfección puede ser, por ejemplo, nosotros tenemos normalmente en las vías aéreas superiores tenemos que Staphylococcus, podemos tener neumococcus, podemos tener Haemophilus influenzae. Entonces, diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, ahorita se está dando la moda, no sé cómo está pasando. Acuérdense que yo lo dije primero, por favor. Es que muchos pacientes me están llegando al hospital y como resfrío. Y me dicen, doctor, hace 2 semanas estoy resfriado. Yo, 2 semanas un resfrío, no dura tanto resfrío. O es alergia o es una sobreinfección. Y la bacteria que más está produciendo eso, porque estoy pidiendo los cultivos y siempre me sale Moraxella catarrhalis, ¿sí? Entonces, siempre nosotros, por ejemplo, creemos que es un simple resfrío, algo que nos va a pasar, pero siempre hay una sobreinfección y eso continúa el proceso inflamatorio. Mientras continúa el proceso inflamatorio, si es en las vías aéreas superiores, va a estar produciendo los estornudos, los dolores de cabeza, la rinorrea, la congestión nasal, ¿no? Todo lo que tenemos, hasta la tos por reflejo también. Bueno, continuamos. Entonces, histológicamente lo que quiero que se acuerden ustedes es que siempre nuestro aparato respiratorio va a tener unas células que van a producir moco. El moco está compuesto principalmente por agua y glucoproteínas. La función del moco es de barrera, ¿ya? Esta función de barrera va a proteger, es una barrera física y química que protege cuando entra por alguna razón alguna bacteria en nuestro aparato respiratorio, quede atrapada acá y no cause daño a nuestra célula. Por ejemplo, cuando ustedes están pasando por algún lugar donde hay agua servida, ¿sí? El famoso esgoto que le dicen ustedes piensan que las bacterias solamente están en el agua. No, esas bacterias están volando más o menos hasta unos 80 centímetros.
Y peor si pasa un auto y lo mueve y usted lo entra, se entra esa bacteria. ¿Sí? Y esa bacteria, pues al entrar, pues tenemos barreras para que nos ayude a que no nos cause enfermedad. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, esta cantidad de moco se produce normalmente en 24 horas y también todos los días estamos produciendo moco. Una pregunta que me encanta hacer siempre. ¿Cuántos de ustedes han comido moco? Lo que le decimos aquí nosotros chima. ¿Qué le dicen ustedes? Catuta, caraca, catuta. Catota y ¿alguien de Maranhão? Meleca, esa es la palabra, meleca. Está olvidado. Meleca. ¿Alguien ha comido meleca? No, ¿No? muy ¿No lo probó? muy seguro. Nadie. Pues yo le digo que ustedes comen moco. Sí, moco sí. Comen. ¿Saben cómo? Cuando ustedes están durmiendo, nunca les ha pasado que ustedes estaban durmiendo y se han despertado. Eso es algo que estaba en su aparato respiratorio y se fue para el esófago. ¿Sí? Porque por alguna razón eso va a pasar más cuando ustedes estén durmiendo con aire acondicionado frío. Porque el aire acondicionado, cuando entra muy frío el aire hacia nuestro aparato respiratorio en las vías inferiores, va a empezar a producir ese frío que él se defienda nuestro aparato respiratorio produciendo más moco. Por eso es que es malo dormir con aire acondicionado para aquellos que sufren rinitis o que tienen asma. Por eso es que nunca sana, por eso ya varios te echan. Están. Por eso. Es su alergia que muchos tienen, ¿no? Bueno, que también han visto el meme eso, ¿no? Dice, ¿por qué será mi alergia? Dice, ¿no? Y el ventilador atrás suciándolo, ¿no? Entonces también sucede eso. Bueno, continuemos. Entonces, acuérdense que el aparato respiratorio va a producir una gran cantidad de moco como una forma de barrera para protegerlo. Histológicamente también hay otra diferencia que nosotros podemos hacer y al que hago como pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo? Histológicamente. Pues el bronquio va a tener cartílago. Eso, bien, señor. Y el bronquiolo ya no tiene cartílago. Exacto, está compuesto más por fibra de músculo, ¿no? Y eso nos ayuda a comprender más adelante la fisiopatología, ya sea del asma o de la bronquiolitis. Aquí acuérdense en el alveolo también pregunta de examen. ¿Cómo está conformado un alveolo? Por 3 estructuras o 3 células. Neumocito tipo 1, que va a producir la hematosis. Neumocito tipo 2 o célula alveolar tipo 2, que produce el surfactante, y el macrófago, que es aquel que limpia, ¿sí? Que está limpiando. El surfactante también es conocido como otro nombre. ¿Cuál es el nombre químico del surfactante? ¿Qué? A ver. Ah, sí, tu nombre. Y te lo voy a poner ahora. Pipalmitoil confatinilcolina. Ese es su otro nombre. ¿Por qué estoy fregándolo con eso? Digo manera de fregar, o sea, de preguntarle y de hacer que se lo aprenda. ¿Por qué estoy preguntando? ¿Por qué les estoy hablando? Levanten la mano los que son brasileños. 90% de la sala. Cuando vayan a hacer su revalida, si es que no le da miedo primero y hacen su complementación o la ida para allá, ¿sí? En el revalida pregunta con este nombrecito. Si no me equivoco, el 2012 y el 2015 preguntaban. ¿Sí? Por eso que ustedes siempre tienen que aprender, por lo menos, a acordarse el nombre, porque para agarrar las famosas preguntas, ¿qué le decimos? Preguntas con
Chave. No, la pregunta que hacen contra paz. ¿De gallina? Pegallina es. La pegallina que dicen ustedes. Muchas veces no es pegallina, sino que es priquicina. De no leer. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Por qué? Por ejemplo, hace 2 años, o 3 años, si no me equivoco, hubo una doctora brasileña, trabaja acá, la debe conocer. Me dice, doctor, fui a hacer el revalida. Ay, ¿qué tal le fue, doctora? Ella es brasileña y hubo un amigo boliviano que fue. ¿Y qué tal? Le digo, difícil. Ay, ¿y por qué fue difícil? ¿Qué preguntaron? Pues le digo, nos preguntaron algo sobre Pocos. un tipo de ecografía. Sí. Y preguntaron lo básico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo me sorprendí? Porque se supone que ustedes, cuando van aprendiendo medicina, los docentes, y ahora se está exigiendo más, parece, en el consejo, tienen que ser conocimientos actualizados. Por ejemplo, lo que siempre yo doy como ejemplo es que cuando yo estudiaba medicina en la facultad, la cefalosporina era hasta la cuarta generación. Hasta la cuarta. No había más. Y solo existía como cuarta, si no me equivoco, cefepime. Se acabó. Ahora existe la quinta y los gringos están queriendo fabricar la sexta. Y entonces ustedes ya tienen que estar actualizados. Si ustedes no se actualizan y les preguntan en el revalida, no digan que fue difícil. Digan que fue flojera. Acepten la verdad, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, a veces ustedes piensan que los docentes nosotros fregamos, ¿no? Ay, ese docente nos habló ese nombre. No, es porque yo sé que preguntan, sé que hacen, ¿ya? Bueno, en fisiología, nosotros tenemos que acordarnos que hay 3 procesos: la ventilación, la difusión y la perfusión. De aquí en adelante, ya que llegamos a esta diapositiva, todos mis estudiantes de neumología ya no me van a decir, doctor, el paciente está respirando mal, o está respirando rápido. Eso no es respiración. Eso es ventilación. Por eso es que cuando el paciente necesita que lo ventilen de manera asistida, lo conectan a un ventilador. ¿Sí? La respiración, ¿sabe dónde sucede? En una organela que se llama mitocondria. Que el oxígeno que va a entrar como aire, porque aquí yo tengo, por ejemplo, imagínense en esta cantidad, aire, yo agarro acá una cantidad de aire. Esa cantidad de aire, el 78% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. De todo lo que tenemos en esta sala, imagínense que está cerrada esta sala, el 21%, un pedazo así, es oxígeno que está dispersado. Lo demás es nitrógeno. No crean que todo es oxígeno. Entonces, entra el aire, se atrapa el oxígeno, atraviesa a través de la difusión por la membrana respiratoria, pasa la perfusión, que son los glóbulos rojos, atrapan ese oxígeno y lo llevan hasta la célula. Cuando llegan a la célula, el oxígeno se entrega aquí en la mitocondria para que empiece la famosa respiración celular o la famosa cascada respiratoria. ¿Han escuchado una vez en bioquímica? En bioquímica les han explicado eso. Bioquímica 2 ha debido ser del metabolismo, cuando se empieza a hablar el famoso ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? Ahí, porque el ciclo de Krebs ocurre aquí. A ver. Bueno, entonces el oxígeno que nosotros atrapamos en
nuestro aparato respiratorio no es que lo vamos a utilizar solamente como aparato respiratorio, sino que va a llegar hasta la célula para que lo utilice la mitocondria, la famosa cadena respiratoria. ¿Sí? Y si continuamos, antes que lo avance, esto si ustedes se acuerdan un poquito y leen Guyton, se van a dar cuenta que la mayoría de las enfermedades de neumología afectan esto. Cuando hay problemas de la ventilación, significa que el aire, el flujo aéreo, va a tener obstrucción, va a estar lastimado, va a tener alguna alteración. Y si hay una alteración en la ventilación, nosotros podemos hablar de patrones obstructivos, que va a haber quiénes van a ser patologías que produzcan obstrucciones. El EPOC, que ustedes dicen EPOC, el asma, la bronquitis aguda, la bronquitis crónica, la bronquiectasis. Cuando hay alteración en la difusión, mayormente son enfermedades que van a tener un patrón restrictivo, son enfermedades seculares o por alguna enfermedad autoinmune que va a llevar al pulmón a una fibrosis. Si lleva a una fibrosis, significa que se va a depositar acá colágeno y la membrana respiratoria que hay acá, que está compuesta por ¿quién es la membrana respiratoria? Por eso voy a retroceder un poquito. Aquí. La membrana respiratoria es este pedacito que está acá. Es el neumocito tipo 1, el endotelio y sus membranas basales que son finísimas. Y a través de esta membrana atraviesa el oxígeno, por eso se conoce como membrana respiratoria. Imagínense que algo altere la membrana respiratoria, por ejemplo, depósitos de colágeno excesivo, como ser en el proceso de fibrosis. Entonces, al haber fibrosis, el oxígeno va a tener mayor dificultad para dejar pasar. O también imagínense en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Si tiene el paciente insuficiencia cardíaca izquierda, Mariani, ¿a quién va a afectar de manera directa? Si hay un fallo retrógrado. No, porque va a aumentar la presión hidrostática y al haber aumento de la presión hidrostática se va a acumular más líquido acá, haciendo que la membrana respiratoria aumente y por tal motivo el oxígeno no entra. Y por eso el paciente que tiene enfermedad del corazón empieza a tener el famoso edema agudo del pulmón. ¿Sí? Si se están dando cuenta, ya están empezando a entender neumo. Y también cuando hay trastornos en la perfusión, es la circulación que veíamos en los capilares. Esta circulación tiene que estar siempre transitable. ¿Por qué? Porque es por donde van a poner un glóbulo rojo y van a transportar el oxígeno. Imagínense si yo pongo acá un tapón. ¿Va a haber perfusión? Ya no va a haber perfusión. ¿Va a haber alguien que pueda pasar por acá y recoger el oxígeno? No va a haber. Entonces, ¿qué patología mayormente se manifiesta así? El tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? El famoso TEPI que le dicen ustedes, o TEPI. Ahí está la membrana respiratoria. Fíjense, de nuevo, aquí está el capilar pulmonar, ¿no? El alveolo pulmonar. Esta es la célula. Este es el neumocito tipo 1 y este es el endotelio, sus membranas basales y el espacio que existe, que esto se conoce como membrana respiratoria donde produce la hematosis. No se nota muy bien, pero aquí más o menos. Lo malo es que no tenemos, debería estar más oscuro. Bueno, continuamos. Ahí, como el intersticio o la membrana respiratoria, por ejemplo, intersticio con cicatrices, ¿están viendo? Hay un trastorno del paso del oxígeno. Aquí no, aquí está normal y aquí se dibuja normal la flechita o la Z que le dicen ustedes del oxígeno y aquí no, ¿cierto? Entonces, fisiología, justamente esta diapositiva lo que tenemos que acordarnos es que miren lo interesante de lo que estaba hablando hace rato. El oxígeno es captado por el aparato respiratorio, transportado por los glóbulos rojos y llega a nuestros diferentes órganos. Tenemos el sistema nervioso central, que él va a controlar también por mediante mecanismos el control ventilatorio, ¿sí? Y acuérdense cuál es la célula que tiene mayor cantidad de mitocondrias. ¿Por qué pregunto y todo más las veces? Porque no lo miren. Las neuronas. Sus neuronas.
tienen gran cantidad de mitocondrias. Acuérdense de los dibujitos de fisio. ¿Y por qué tienen gran cantidad de mitocondrias? Porque tienen que producir alto ATP. Porque recuerden que las neuronas trabajan con ATP, trabajan con impulsos eléctricos. Si yo estoy moviendo ahorita, hablando, mirándolos, escuchando y moviendo mi brazo, estoy gastando alto ATP. Y se necesita la producción rápida de ATP. ¿Y quién es el que produce más ATP? La cadena respiratoria. Sí, produce hasta 38 moléculas de ATP. Entonces, por eso es que las mitocondrias se encontraban harto en el sistema nervioso. Por esa razón, cuando las mitocondrias no trabajan con el oxígeno, empieza a afectarse la respiración celular. Si no hay oxígeno para que trabaje la mitocondria, empieza a lastimarse la mitocondria. Si se lastima la mitocondria, se lastima la célula. Si se lastima la célula, imagínense que es una neurona, entonces muere el cerebro. Por eso es que el primer órgano en morir cuando nos falta el oxígeno, el aire, ¿quién es? En una parada cardiorrespiratoria, ¿por qué hacen ustedes masaje cardíaco? ¿A quién tenían que bombear sangre? ¿A quién era el principal? Porque tienen que hacer llegar oxígeno para que no se muera el cerebro. Porque los otros órganos pueden aguantar más tiempo, pero el que no aguanta es este. Todo tiene una lógica. Bueno, entonces dentro de los controles respiratorios nosotros tenemos, por ejemplo, los centros quimiotáxicos, que son centros químicos del control respiratorio, y también van a haber como varoreceptores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la división de las carótidas, ya vamos a encontrar unos quimioreceptores que van a controlar cómo está nuestra sangre, si tiene buena cantidad de dióxido de carbono o no tiene buena cantidad de dióxido de carbono. Y ustedes van a decir, pero doctor, ¿acaso el dióxido de carbono no es dañino? Sí, es dañino, pero en grandes cantidades. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta si es dañino o no es dañino? Cuando nosotros vayamos avanzando algo que se llama gasometría arterial. ¿Sí? En la gasometría arterial, ustedes lo que van a ver va a ser el pH de la sangre, el dióxido de carbono, la presión del dióxido de carbono y la presión del oxígeno. ¿Sí? Y para poder jugar si es acidosis o alcalosis, el bicarbonato. ¿Sí? La cantidad normal de dióxido de carbono es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Entonces ahí nosotros vemos en ese estudio, cuando el paciente tiene mucha cantidad de dióxido de carbono, estos quimioreceptores lo detectan y pueden hacer que mediante un reflejo el paciente pueda botar más su dióxido de carbono. Por ejemplo, si ustedes están en un ambiente que está pesado, que no hay mucha oxigenación y se está llenando de dióxido de carbono, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta que empiezan a ventilar más profundo y más rápido. ¿Sí? O cuando hay un lugar en un incendio, ¿aguanta en un lugar que haya mucho humo ustedes? No, ¿ves? Se han dado cuenta que empiezan a botar. Y esto pasa también, por ejemplo, hay algo que sucede cuando venga la emergencia, ¿ya? Imagínense que ha llegado, vamos a poner un hombre y una mujer para ser equitativo, ¿ya? Porque no diga, ¿por qué solo a las mujeres van palos? ¿No? Pero mayormente sucedía antes con la mujer, ahora sucede más con los hombres. ¿Qué pasa? Vamos a imaginarlo aquí, Sergio, vamos a ver. Lo dejó su tóxica, ¿sí? Su novia, y Jorge nos llega al hospital. Vale. Los típicos, ¿qué le llaman ustedes allá en Brasil? DNF. Aquí le decimos HI, los histéricos. ¿Vale? Llegan llorando. ¿Qué ha pasado? Y empiezan. Están ahí. Y cuando de repente, ¡lum!, se desmayan. Dicen, me siento que se adormece. Siento que cae. Todo el lado. ¿Qué es lo que ha pasado? Ese paciente ha entrado en una alcalosis respiratoria, porque el dióxido de carbono tiene una tendencia ácida. Cuando ustedes hiperventilan, pierden más dióxido de carbono. Si pierden más ácido, tienden más a la alcalosis. Cuando entran en alcalosis respiratoria, entonces empiezan a tener
famosos adormecimientos, que les tiembla el cuerpo y que no saben qué sienten y que están ahí. Entonces, esos pacientes, ¿qué se le hace de tratamiento? Si les está faltando dióxido de carbono, ¿con qué se soluciona? Con una bolsa. Se agarra la bolsa y que se le pone entre la boca y la nariz. Ahí se espera. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque si sigue así, hiperventilando, va a seguir botando más dióxido de carbono. Entonces lo que hago es que el dióxido de carbono que sale a la bolsa, lo vuelvo a meter. Hasta que otra vez su dióxido de carbono se nivele y se le va a pasar la cinta. Ya no va a sentir la parestesia. Vieron algo sencillo, entendiendo fisiología y entendiendo bioquímica. ¿Sabes? Por eso es que la mayoría, cuando ya van a ver, o los que ya han ido a emergencia, cuando llegan los HI a la emergencia, los emergenciólogos, los médicos, ni lo quieren atender. Dicen, es un ansioso, dicen, y lo dejan a la cabeza. Después ya vamos a aprender algunos secretos, igual. Por ejemplo, si hay un paciente que los hace renegar y está dolorido y le dice que no funciona nada, agarren agua destilada y pónganle la nalga. Duele. Bueno, entramos a la parte de semiología. En semiología ustedes ya saben, la historia clínica se divide en dos grandes pasos, la anamnesis y el examen físico. La anamnesis es todo lo que vamos a preguntar, todo lo que vamos a consultar, y es bueno hacer una anamnesis en el paciente profunda, lo que más se pueda, ¿sí? Dependiendo también el área, ¿no? En emergencia se trata de ser más puntual la anamnesis. En cambio, en una consulta externa se puede preguntar hasta de qué murió su perrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la emergencia ustedes tienen que salvar la vida del paciente rápido, entonces tienen que dirigir más centrado a lo que ustedes están sospechando. En cambio, en la consulta externa, como hay tiempo, se le puede pedir laboratorios y demás, entonces ustedes pueden preguntarle al paciente cuánto tiempo está con esos síntomas, desde cuándo viene, su abuelita tenía, todo eso se pregunta para ayudarnos en el diagnóstico, ¿sí? En la misma enfermedad que vayamos avanzando, les voy a ir contando, les voy a ir explicando. El examen físico, lo que ustedes saben hacer, ¿sí? Tanto el examen por sistema, que le llaman en la historia clínica, para mí está mal, pero bueno, está así ya hecha la historia clínica. Tal vez cuando sea docente de Harvard, ahí me hagan caso. Entonces, ustedes revisan cabeza, cara, cuello, miembros superiores, miembros inferiores, todo, ¿no? Y lo que nos interesa a nosotros en neumología es que al menos ustedes se aprendan estas líneas, siempre no se han aprendido en semiología. ¿Ya? El tórax, para su mejor entendimiento, porque el tórax va a alojar lo que es el aparato respiratorio, la mayor cantidad de órganos, que están los pulmones, están los bronquios, ¿sí? Entonces, por eso es que el tórax se decide estudiarlo mediante líneas horizontales y líneas verticales. Esas son las líneas que nosotros utilizamos, tanto en el tórax anterior, ¿sí? Ahí están las líneas, en el tórax lateral y en el tórax posterior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos aprendemos las líneas, vamos a ver que existen regiones, y estas regiones nos sirven para hacer nuestra historia clínica y para no entrar como estudiantes de medicina que no sabemos nada, ¿sí? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes lleguen al hospital y hagan su internado, ustedes van a ir a pedir siempre la ayuda de un médico, ¿sí? Médico internista, cirujano, lo que quieran, y ustedes van a tener que ir a hablar con propiedades a ese médico. No van a ir a hablar como estudiantes. ¿Sabe qué, doctor? Al paciente le duele aquí le duele. Si hay un estudiante de medicina que habla así, desde ya se sabe que ese estudiante no va ni a clase. Entonces, ¿qué es lo que se llama esta zona? Se llama región mamaria. Entonces, paciente que manifiesta dolor de tipo lancinante o de tipo constrictivo, lo que quiera, en región mamaria izquierda, ¿no? O cuando ustedes oculten los pulmones del paciente, acuérdense que ustedes van a ocultar. Pueden ocultar y decirme, doctor, ¿sabe qué? Yo escucho un estertor, pero aquí. Y yo le voy a decir, ¿qué es eso aquí? Le voy a decir. La región
infraescapular estéreo. ¿Sí? La región escapular subductor. Región paravertebral. Bien, entonces muchas veces sus historias clínicas que han hecho ustedes, no sé si han pasado con la doctora Jessica Balda, cirugía. Ahora. ¿Ah? Ahora. Está pasando con ella, ya. Lo voy a recomendar a ustedes. Cuando ella realiza historia clínica, es ¡jodida! Como ustedes dicen en Brasil. Hasta lo más chiquitito se tira. Y si le pelan en la ortografía, le va quitando puntos. Así que ya le voy a avisar. ¿Sí? ¿Y eso por qué sucede? Porque justamente la escuela que tenemos con la doctora Balda, los dos salimos de la Gabriel, entonces nos exigían, nos sacaban la mugre con ella. Yo me acuerdo que cuando éramos internos, bueno, en mi época yo salí más antes que la doctora Balda, en mi época los residentes no nos aceptaban la historia clínica, nos hacían rehacer 2, 3, hasta 4 veces la historia clínica, hasta que esté bien hecho. Ahora, hoy en día, claro, generación de cristal, ¿no? Ay, me miró feo el residente. En mi época era, oye, Juan, pum, calladito, ¿no? Pero, en buen sentido, es un chiste lo que estaba haciendo, en buen sentido, aprendan, ¿sí? Porque les va a ayudar a ustedes como médicos a mostrarse mejor que los otros. Recuerden que el otro día hablando con alguien, me decía, doctor, somos discriminados porque estudiamos afuera de Brasil y llegamos allá como médicos. Sí, puede ser, sí. Pero cuando ustedes se hacen conocer con el paciente y trabajan bien, es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo que ustedes son malos. Va a haber gente que se va a pelear por ustedes y va a decir, no, ese doctor es bueno y yo voy donde ella o donde él, porque él siempre me atiende bien, ¿no? Y lo que ustedes tienen que tener es conocimiento. Bueno, para hacer un breve repaso y terminar, ustedes saben que en el examen físico hacemos la inspección, siempre tienen que acordarse de anatomía, el diámetro anteroposterior, el diámetro transversal. En inspección vemos siempre la ventilación, frecuencia, ritmo, amplitud, simetría, los tipos de tórax, que eso voy a ir preguntando ya. Como esto es semiología, esto más voy a preguntar en la práctica. Si no sabe, no hay ningún problema, no se asuste, no significa que no van a ir a la práctica por nada más, ¿no? Porque hay algunos así, no voy a ir a la práctica porque el doctor me va a preguntar, o sea, si no van, ¿qué van a aprender entonces? Entonces vayan, allá vamos a hablar, les voy a explicar, les voy a ir enseñando lo que es inspección, palpación, percusión y ocultación, ¿no? Los tipos de tórax en que altera la función pulmonar, por ejemplo, allá hay una alteración del paciente de su columna, una escoliosis, ¿no? Una cifosis también hay ahí. Entonces, después los tipos de tos, siempre ustedes van a ver que los médicos les preguntan si la tos es seca o es húmeda, porque si o produce moco, ¿no? Para saber si más es alérgica, más es una bronquitis, un asma, que vamos a ir viendo. Las características de la tos y del esputo, cuando es una tos productiva, nos guían también algunas patologías, ¿no? El esputo aquí, como están viendo, dependiendo del color, es muy importante que se acuerden y sepan los colores, porque cuando el paciente le dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy botando un esputo, flema, dice, ¿no? ¿Y de qué color es esa flema? Es blanca. ¿Es blanca como la pared, como esta pared, o es blanca como la clara de huevo? Porque muchas dicen blanco, dicen los pacientes. Entonces, transparente, ¿no ven? Entonces, no, doctor, es como la clara del huevo. Ah, ya, entonces cuando es como la clara del huevo, todavía no está sufriendo un proceso infeccioso. Pero cuando ya nos dice que el paciente está teniendo una expectoración verde, la probabilidad de que está haciendo un proceso infeccioso es alta, y entonces ya es muy probable que comencemos un antibiótico. También cuando nos dice el olor, la característica del olor, ¿conocen el yeso? Sí, ¿lo ven? Esto de acá, que botan acá al techo. Yeso. Cuando está mojado, se siente, ¿lo ven? Como a pedo. ¿Lo ven? ¿Han olido el yeso mojado? Sí. El paciente que tiene bronquiectasia tiene un esputo olor a eso, a yeso mojado. ¿Sí? Cuando el paciente dice, doctor, estoy tosiendo y botando flemas, es eso. Esto de acá lo van a llevar en inmunología, pero nosotros también lo vamos a ir viendo ya la próxima.
próxima semana. Lo que pasa es que esto le van a explicar el proceso inflamatorio, cómo sucede y cómo se activa nuestro sistema humoral y nuestro sistema celular en la inmunidad. Entonces ustedes cuando vayamos viendo, les voy a ir explicando, ¿ya? Tipos de cianosis: hay cianosis periférica y cianosis central. La periférica mayormente es dada cuando ustedes tienen frío. Se han dado cuenta que cuando hay mucho frío, la punta de los dedos, la punta de los pies se vuelven azules, eso es cianosis. Y cuando es central es porque hay un problema en el corazón o un problema en el pulmón, mayormente por eso. La clasificación de la disnea, esta clasificación de la disnea es según la NIJA, pero hay una clasificación de la disnea que se la voy a dar en la próxima clase según la nueva clasificación del EPOC, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando. Esta es la común que han llevado siempre en semiología. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Tipo 1, que el paciente no tiene síntomas. Tipo 2, que el paciente sube 2 andares y se cansa. Tipo 3, que sube un andar y se cansa. Perdón, al revés. El tipo 0 no tiene nada. Tipo 1 si sube 2 andares y se cansa. Tipo 2 si sube 1. Tipo 3 si camina 50, 100 metros llanos. Y tipo 4 cuando está todo el tiempo continuo, ¿sí? Luego la palpación, que también en práctica la vamos a ir viendo. La percusión y la auscultación. En la auscultación, lo que ya han llevado conmigo, les enseño siempre el estetoscopio. ¿Han visto el estetoscopio? Para los que recién están llevando conmigo, ¿lo ven? Tiene una parte grandota y una parte chiquita en la campana, ¿lo ven? La mayoría de sus docentes le enseñan adulto y pediátrico. No, para sonidos de alta frecuencia o de baja frecuencia, ¿sí? Que eso también, por si acaso, en cardio lo preguntan. Nada raro que pregunten, ya como vamos a usar el esteto otra vez. Ahí está. Nosotros tenemos el estetoscopio, tenemos la membrana, la campana propiamente dicho, la membrana más para agudo, alta frecuencia, baja frecuencia, la campana, ¿sí? Ahí está. ¿Quiénes escuchan más el tercer ruido y el cuarto ruido? Que también eso se pregunta acá, ¿no se acuerdan, chicas? Por último, en la auscultación nosotros vamos a tener la auscultación que es comparativa y la auscultación, se me fue la palabra. La comparativa es que vamos escuchando 1, 2, bajamos 1, 2, vamos comparando. Y la otra es la secuencial. La secuencial es que solamente vemos de un solo lado, escuchamos todo de un solo lado, el lado derecho, y luego el lado izquierdo. ¿Ya? ¿Qué hora es? 9:15. Ah, ya, pues yo avanzando, pensando que era las 3:30. Y por último, esto es un resumen de la auscultación que ustedes van a escuchar en neumología. Van a escuchar más bronquios, sibilancia, estertores bronquiales, alveolares y estertores traqueobronquiales. Y eso también lo explico en la práctica. Mayormente esto lo que estamos viendo de semiología respiratoria lo explico en la primera práctica para todos, ¿ya? Y ahí, cuando nosotros tenemos ronco, por ejemplo, estos sonidos, ¿cómo se van a producir? El ronco se va a producir en los bronquios. Los bronquios son tubos de más alto calibre. Cuando se llena de moco y se inflama, el aire que pasa, el flujo aéreo, va a producir un sonido así, es el ronco. En cambio, cuando hay sibilancia, más se da porque afecta más la parte bronquiolar. ¿Y por qué va a sonar como silbido? ¿Por qué se llama sibilancia? Soplen con la boca abierta. Si soplan con la boca abierta, te hace. Pero si soplan con la boca bien cerrada, hace silba. Si su bronquiolo de este tamaño se reduce, cuando pasa el aire, va a silbar. Y por eso es que en el asma se caracteriza porque los bronquiolos se cierran, el paciente tiene dificultad para meter aire, y cuando mete ese aire, ¿sí? Los estertores alveolares pueden ser conocidos como estertores secos y estertores húmedos, ¿ya? Por si acaso, la palabra estertor significa sonido no fisiológico, sonido patológico. Todos son estertores, todos.
Pero para clasificarlo, para complicarnos más la vida, decidieron poner, cuando nosotros escuchamos la parte alveolar, estertores húmedos y secos. ¿Sí? Los húmedos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Raquel? Los húmedos se caracterizan más por tener justamente la apariencia de un sonido de burbuja, burbullante, como dicen ustedes. Vaso con agua, imagínense en un canudo, soplan y así, reventando la burbujita. Eso es más sonido de estertores húmedos y sucede más en la neumonía, porque justamente en la neumonía se acumula líquido dentro de los alvéolos. En cambio, los estertores secos es más característico de cuando se abren los alvéolos y están fibrosados. Entonces, como están fibrosados, si ustedes quieren comparar ese sonido, agarren el cabello y háganlo así en su oído. Ese sonido, como si fuera un papel, ese es más un sonido de estertor seco. También tenemos los estertores traqueobronquiales, por ejemplo, cuando tenemos el famoso estridor laríngeo. El estridor laríngeo es que cuando hagamos práctica van a escuchar la laringe, se escucha como un tubo grande que está pasando aire, y cuando ese paciente por alguna razón sufre una urticaria, un proceso de hipersensibilidad tipo 1 se desencadenó, entonces ese paciente se le inflama tanto la región de la laringe que la entrada de aire también hay dificultad, entonces el paciente por eso hace ese famoso estridor laríngeo. Si hay un paciente que le llega a la emergencia con eso, significa que se le está cerrando la laringe. La epiglo tiene que estar así de hinchada, en vez de estar así como una lengüita, debe estar así de gorda y tapando, y por eso el paciente está con dificultad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Rápido a ese paciente atenderlo en la famosa sala vermelha que llamamos la sala de reanimación, y prepararse ya sea para intubar o para empezar de una vez una cricotiroidectomía, ¿no? Que eso nos ayuda para guiar. Se auscultăm la asimilarea de la societate de tumor isomat. En un solo lado, paciente adulto, tumor, 2 veces más de tumor, con obstrucción. Ahí está la ocultación. Cuando nosotros en las diferentes patologías, fíjense, dice condensación, atelectasia, derrame pleural, pneumótorax, efisema, que eso lo vamos a ir viendo un poco a poco.